El usuario de YouTube que ves en pantalla, que realiza diversas exploraciones paranormales, en esta ocasión, luego de terminar la investigación en un antiguo colegio abandonado, logra captar algo extraño. Atentos. But it is pretty fucking creepy out here, though, I'm not gonna lie. I mean, just look at this building. Oh, fuck. Bro. Fuck that. Phil. ¿Lo viste? Se logra observar una extraña sombra cruzando la ventana rápidamente. Lo extraño es que a esta persona no parece reflejarle nada de luz. Además, el lugar se encontraba completamente abandonado. Hasta el día de hoy, no se ha encontrado explicación alguna para lo captado. Entonces, ¿podrá ser esto evidencia paranormal? Tú decides. Escribe tu opinión en los comentarios. El usuario de TikTok, El Llanto de la Llorona, que comparte diverso contenido, últimamente ha estado documentando con su móvil los extraños fenómenos que ocurren en su casa, para los cuales no ha encontrado explicación alguna. Por ello, con la idea de poder encontrar respuestas a estos eventos, decide publicarlo en la plataforma y esperar algún tipo de ayuda. Atentos. Amigos, son las 5:25 de la mañana y se acaba de ir toda la luz en la casa. Pero mire, ¿quién tocará la puerta a esta hora? Escuché pasos y escuché voces. Déjeme a ver si ya llegó la luz. No, creo que... Espero que no nada más se haya ido aquí en mi casa. Se siente una vibra muy... No manches. ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? No manches, ¿qué es eso? No manches. Ven eso. Ven esa sombra. No manches. Está aquí dentro de la casa, ya mejor me voy. No manches. La actividad se empieza a manifestar desde ruidos extraños, golpes y cosas que se mueven por sí solas. Sin embargo, esto se volvería cada vez más intenso. Hola a todos, amigos. Acabo de poner algunos inciensos aquí en mi casa y los ruidos comenzaron de manera agresiva. Acabo de poner también un poco de sal en la puerta, como muchos de ustedes me los han recomendado. Pero creo que en vez de que esto se termine, de que esto pare, creo que ha sido un poco más agresivo, porque los sonidos han sido muy fuertes. Las puertas, las sillas, todo de verdad que ha sido algo muy difícil estas noches. No manches, les juro que vi a un niño correr. Mire. No sé si seguir con esto, no sé si lo que estoy haciendo solamente perjudica un poco más la situación. De verdad que no sé. Escuchen, acabo de también comprar una medalla de el Santo San Benito y la he puesto aquí en mi puerta. Escuchen, pero no, nada ha servido. Todo ha sido en vano. No ha servido de nada todo lo que he hecho. Pero no solamente aquí abajo, también escuchen, se escuchan también pasos arriba y créanme que estoy completamente solo. Y gracias a todos por decirme que ya no abra más la puerta y de verdad que ya no lo vamos a volver a hacer porque
Esto es... No manches, no manches, no manches, no manches. A pesar de que el hombre trata de seguir las recomendaciones de su audiencia, la actividad en todo caso parece haber empeorado. Incluso parece escucharse un lamento femenino al final del video. Este es el tipo de situaciones en las que quisiera salir corriendo, pero quiero que sepan qué es lo que está pasando realmente aquí. Sí, lo sé. Son sonidos, pero yo me encuentro solo aquí en esta casa. Algo o alguien está abriendo las puertas de la alacena. Quieren abrir la puerta de afuera. Se escuchan voces. Se escuchan voces. Voces muy extrañas. Como estas, escuchen, escuchen. No manches. ¿Y eso qué? Viene de arriba. Escuchen, escuchen. Lo que sea, o quien sea que esté haciendo esto, créanme que no es gracioso. Ok, amigos, yo creo que me retiro porque creo que estando aquí es demasiado peligroso. Escalofriantes voces se escuchan en casa a pesar de que el hombre se encuentra solo. Ahora, decidido captar más evidencias, coloca cámaras de seguridad afuera de la propiedad. Y esto fue lo que pasó. Entonces, ¿podrá ser esto alguna entidad maligna acechando la casa? ¿Tú qué harías en el lugar de este hombre? Escribe tu opinión en los comentarios. El usuario de TikTok de Paraworld, que comparte variado contenido paranormal, en esta ocasión publicó un video en particular donde las cámaras de seguridad de un museo captaron algo extraño. Una alta y extraña sombra blanca con la aparente figura de una mujer es captada por las cámaras de seguridad, observando lo que parece ser una reliquia del museo. Algunos piensan que el espíritu de la mujer podría estar atada a la reliquia y que aún hoy en día su espíritu deambula el lugar. ¿Y tú, crees que esto sea evidencia paranormal? ¿O es simplemente un fallo de cámara? Déjame tu opinión en los comentarios. El usuario de YouTube que ves en pantalla compartió un video de las cámaras de seguridad de su trabajo cuando lograron captar algo peculiar en una de las autopistas de la ciudad. Atentos. ¿Lo viste? Se logra observar cómo una extraña silueta cruza la pista desapareciendo rápidamente, sin algún tipo de dirección. Entonces, ¿podrá ser este el espíritu de alguien que perdió la vida en aquel lugar? ¿O es simplemente otro error de cámara? Tú decides. El usuario de YouTube que ves en pantalla compartió un video comentando que cosas inexplicables pasan en su casa, grabando con su móvil en todo momento, decide investigar con sus amigos, captando algo inquietante.
captan una extraña figura en la oscuridad, la cual fue captada antes de que Jimmy salga aterrado de la habitación. Aunque no hay más información al respecto, solo se sabe que últimamente habían estado escuchando algunos ruidos extraños en la propiedad. Sin embargo, poco más se supo luego de este video. ¿Y tú, crees que sea auténtica evidencia sobrenatural? ¿O es todo una farsa elaborada? Escribe tu opinión en los comentarios. El explorador paranormal del canal, Franco TV, en esta ocasión, retorna al cementerio Presbítero Maestro, donde anteriormente evidenció diversos eventos inquietantes que ocurrían allí, y ahora decide ir en busca de la tumba de Georgina, una conocida bruja que aún hoy en día es venerada por ocultistas de la localidad. Atentos. Made it to Georgina's tomb. And I'm a bit... What the hell was that? It sounded like a cat. I'm a bit disappointed because I was expecting to see some stuff here. But nothing's really changed since the last time I've been here, despite somebody putting a flower here. And there's still that black stuff on the roof. I don't even know if that was from the day I saw something fly up and then run across the roof. What the hell was that? I legit just heard what sounded like a kid laughing. I just seen this. Someone definitely did leave some more witchcraft here. But it's all melted. Look at this. What the hell is that even supposed to be? Oh shit. I just heard it again. It sounds like a little kid. I think this is what they just burnt. Villa Santísima. Santísima Rete del Amo. Productos vegan del... I don't know what this is for, but I'm pretty sure this is bad. It might be somebody wishing death to somebody. Or they burnt the whole thing. Gee, my God. Se escucha como la risa de un niño en más de una ocasión, a pesar de que no hay nadie cerca de Franco. Ahora, decide usar el Spirit Box para establecer contacto con Georgina, pero no obtendría respuesta, por lo que decide ir a otra sección del cementerio y captaría algo escalofriante. I tried to see if I could find security for whoever the hell I saw trying to sell drugs. I still can't believe that happened. I'm still kind of mind-boggled. Oh, shit. What the fuck? Hold on. I just saw a kid just run over here. Niño? Hello? If a kid comes running out of here, I am gonna pepper spray the hell out of him. I got like my imagination's going wild, like some kid's gonna come running right at me. Hola. I
I'm in the children's part right now. Listen. I don't see any sign of the kid that I just seen, but I'm hearing a bunch of kids now. It's like the sound, when I first heard it, it was like a giggle, an hola, but it was close up, and now they sound far away. And the thing that's got me the most freaked out is that I just seen a kid running. Oh shit. What the fuck? Oh shit. Franco capta lo que parece ser una niña saltando en el cementerio, pero a pesar de ir a investigar, no ve a nadie. Luego de ello, Franco decide dar por concluida la investigación en el cementerio. Sin embargo, al revisar y editar una de sus investigaciones anteriores en este lugar, notaría recién una sombra que pasa al lado del mausoleo donde se encontraba en ese momento. Anything? 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 Entonces, ¿qué o quién era la niña que se vio saltando en la oscuridad del cementerio? ¿Tú te atreverías a explorar este lugar completamente solo durante la noche? Escribe tu opinión en los comentarios. Recuerda suscribirte al canal y activar la campana para no perderte ningún video. Un agradecimiento muy especial a los miembros de este canal. Esto es Realidad Alterna.